Dios les bendice, amada familia, muy buenas tardes. Seguimos con la enseñanza, los dones en la iglesia, pero como te lo había dicho en el video anterior, ahora nos vamos a trasladar a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de este texto? Pero voy a leer Romanos 12, 1 y 2, y así iremos llegando hasta el versículo 21, en donde estaremos desarrollando todo el capítulo. Voy a leer Romanos 12, 1, 2, que dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto nos menciona el texto, pero es importante que hagamos unas consideraciones generales. Al iniciar su comentario sobre esta porción, el doctor James Denney escribe: Por cierto, existe tal cosa como una ética cristiana con una extensión, delicadeza y sabor que le son peculiares, pero no hallamos aquí una formulación sistemática de ella. Aunque nos aproximamos, dice él, más a una presentación ordenada aquí que en parte del Nuevo Testamento, pero sí se adelanta una ilustración comprensiva de muchos de sus aspectos. ¿Qué es lo que nos trata de decir este varón en este comentario bíblico? Que sí existe una ética cristiana, es decir, existe una manera de vivir propia de quienes seguimos a Cristo. Esta ética tiene características únicas, hermano. Es amplia, es profunda y posee un sabor o un carácter distintivo que no se encuentra en ningún otro sistema moral. La moral ética y cristiana, es superior a todas las demás. Él nos quiere decir que este pasaje es probablemente el más cercano a una exposición organizada de cómo la vida cristiana debe de llevarse, aunque todavía no llega a ser un sistema completo. Nos está diciendo además que Pablo presenta numerosos ejemplos que abarcan muchas áreas de la vida cristiana. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Al amor, a la humildad, al servicio, a las relaciones con los hermanos, a las relaciones con los enemigos, a las relaciones con las autoridades, etcétera, etcétera. No explica toda la ética cristiana, dice él, pero sí ofrece un panorama muy amplio de cómo debe de comportarse un discípulo que ha venido a las plantas de Cristo. Para esto, pues es natural que nosotros nos preguntemos, o que tal vez otras personas se pregunten: ¿cómo entonces ha de portarse el cristiano tanto en la iglesia como frente al mundo? ¿Existirá alguna forma peculiar en que el cristiano deba de pensar, deba de hablar, deba de actuar como individuo en el hogar, en el seno de la iglesia, en los negocios y en los contactos con los hombres del mundo? Bien dice este varón que no hallamos clasificaciones y análisis de la ética en el Nuevo Testamento a la forma de exposiciones según el gusto de nuestra ética occidental. Sin embargo, sí hallamos algo que vale mucho más, que es el poder capaz de cambiar en nosotros la vieja naturaleza de Adán. ¿A qué poder nos estamos refiriendo? Al poder del Espíritu Santo. ¿Qué es este, hermano? Bueno, es el auxilio, es la obra, es la transformación, es el poder del Espíritu Santo que hace posible que exista un cambio genuino en estas áreas en la vida del cristiano. Por ejemplo, en la iglesia la ética surge de la vida, pero ¿de quién viene la vida, hermano? De Dios. Por medio del Señor Jesús Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Y es que cuando viene esta influencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano,
Estas normas que Él mismo va sembrando y que introduce dentro de nosotros serán admiradas por toda alma que sea sensible y colocará lo bueno por encima de lo malo. Y es que, hermano, veamos esto que es en verdad sobresaliente. Si tú escudriñas las Escrituras, tú encontrarás que los apóstoles nunca separaron los principios morales que han de formar la vida cristiana de la doctrina que los sustenta. Te voy a dar un ejemplo en el apóstol Pablo. Él siempre suele dedicar más espacio a la doctrina en la primera parte de sus cartas y la otra parte la dedica a la práctica cristiana, de lo cual hallamos un claro ejemplo, esta carta a los romanos, en donde encontramos que las actitudes y las prácticas que recomienda Pablo en esta sección dependen de la consagración. Es el tema de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero la consagración a la vez, hermano, de acuerdo al texto, surge de las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el texto. Y estas misericordias de Dios, hermano, abarcan toda la doctrina que se muestra en el estudio de Romanos 12. El creyente ha venido a unirse con Cristo por la fe, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, quien está aplicando en su caso el valor, hermano, intrínseco de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es esto que te estoy tratando de decir? El valor que le damos tú y yo como cristianos a la muerte y la resurrección de Cristo radica en su significado esencial, en su significado eterno y en su significado universal, el cual, hermano, jamás dependerá de la opinión humana. Jamás dependerá de las circunstancias históricas y jamás dependerá de las tradiciones culturales. Como nueva criatura, tú y yo, hermano, nuestra vida espiritual se desarrolla dentro de la perspectiva eterna donde está primando siempre la voluntad de Dios. Esto es lo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21. Él antepone el acto de la consagración a la consideración de aquellos principios concretos que deberían determinar la conducta cristiana. Si nosotros vamos al concepto de la consagración, sería difícil, hermano, que nosotros en el Antiguo Testamento pudiésemos, hermano, identificar o distinguir la santificación y la consagración, hermano, puesto que las cosas y las personas santas se consagraban al servicio de Dios según diversos actos o diversas tradiciones que tenían que hacer, sin que por ello se dejara de apuntar el sentido de la santidad interior. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, la relación entre la santificación y la consagración viene a ser mucho más íntima, hermano, porque es a través de la obra de Cristo, es a través de la operación del Espíritu Santo, que es el que viene a introducir en nosotros, nuevamente lo menciono, a introducir en nosotros condiciones y factores que nos permiten distinguir matices entre estos dos conceptos, consagración y santificación. Y te preguntarás, ¿cuál es la conexión de la consagración y la santidad con los dones en la iglesia que hemos venido estudiando? Bueno, hermano, en el pensamiento de Pablo, pero sobre todo en la inspiración del Espíritu de Dios y la enseñanza que Dios trae para nosotros, para su pueblo, la consagración y la santificación no son temas separados de los dones. Es más bien la base sobre la cual descansa todo servicio cristiano, consagración y santificación. Porque un don, hermano, un don espiritual, sin una vida consagrada, puede convertirse en un instrumento de orgullo. Pero guarda esto en tu corazón, hermano. Un don ejercido por una persona rendida a Dios se convierte en un medio para edificar a la iglesia, para glorificar a Cristo. Esa es la progresión deliberada que Pablo está estableciendo en esta epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 21. Continuaremos más adelante, hermano.
El Señor te siga bendiciendo.